Bien, entonces vámonos para la parte corta del teorema, que es cuando el GL es estable y todo esto. Y notemos que entonces este sería un dibujo más o menos de un Nyquist. Y que entonces uno siempre está como teniendo miedo, teniendo cuidado de que este Nyquist no venga y toque el punto -1,0. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno está todo el tiempo ahí pendiente. Entonces, que no toque aquí. Entonces, había hecho por acá entonces tenemos un sistema de segundo orden. Entonces, miren que es K de C omega n cuadrado dividido S cuadrado más 2 zeta omega n, S más omega n cuadrado. Y le agregué un polo para que se volviera de tercero. Entonces tenía, a partir de uno de segundo orden, lo volví de tercero. Simplemente para que los dibujos me dieran algo didáctico que yo pudiera enseñarles, nada más eso. Y la idea era dibujar el Nyquist. Y pensando en que esta fuera GL, le dejé solo la letra G, pero por favor piensen que esta es GL. O sea, ya es C por G. Y la idea es ver cómo cambia el Nyquist del sistema si yo cambio la ganancia KDC. El Nyquist se va a ir modificando. Entonces, ¿cómo se modifica el Nyquist? Entonces, básicamente esto es eso. Entonces, ejecutamos aquí, tenemos el Nyquist del sistema. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo va cambiando a medida que cambia el KDC? ¿De acuerdo? Entonces, voy a repetirlo otra vez, espero lo hayan notado. El KDC está variando de 2 a 5. Y está variando de 1 en 1, o sea, 2, 3, 4, 5, es lo que hace. Bien, entonces noten que en primera instancia, ¿cuándo vamos a hacer el zoom del -0? Si es que notamos muy bien. Como ya está pequeño, ya no le hace más zoom. Entonces, el -1,0 está aquí. Aquí se los marco. Noten que inicialmente el sistema no tocaba ni encerrado, o sea, era estable. Luego aumentó el KDC y no pasó nada. Es decir, con KDC creo que es valor de 3. Luego el KDC aumentó y miren que estamos aquí como que sí toca, no alcanzó. Vamos otra vez al guía. Y luego siguió aumentando el KDC, creo que es 4 y este es 5, y se volvió inestable. Es decir, si variamos la ganancia del sistema GL, recuerden GL, si la movemos mucho para este sistema, ¿no? Eso depende de cada sistema. Para este sistema, a medida que variamos esa ganancia, podemos volver inestable después de cierto valor, porque encerramos el -1,0. Entonces nos fuimos acercando al -1,0 y luego ya lo pasamos y encerramos y entonces se volvió el sistema inestable. Entonces, variaciones del KDC o de la ganancia en general del sistema, una constante que multiplica todo el sistema, puede volver el sistema inestable en este caso, ¿no? Habría que hacer para cada sistema un dibujo y mirar eso. Ahora vamos a variar, ahora variamos otra cosa. Variemos, por ejemplo, el zeta. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue poner a variar el zeta. Entonces, veamos un poquito. Bien, entonces tenemos otra vez nuestro dibujo de nuestro Nyquist y nos ponemos a variar el zeta desde valer 1 hasta valer 1/8. ¿De acuerdo? Porque aquí, pues, para que me diera aquí el for, entonces lo hice de esa manera. De valer 1 a valer 1/8. Y entonces lo ponemos a variar. Bueno. Bien, otra vez entonces, si variamos, hubo unos casos en donde varió y no pasó nada, y como que quedó bien, y otros en donde empezó a envolver y otra vez se volvió inestable. O sea, variaciones en el zeta modifican el Nyquist y pueden volver el sistema inestable. Bien, entonces variamos una ganancia y el Nyquist cambia. Podría ser inestable en este caso. Variamos el zeta y también el Nyquist cambia y podría ser inestable. Vale, con eso lo único que quería mostrarles es que los cambios en la planta o en un parámetro del producto C por G pueden modificar el Nyquist de manera perjudicial para la estabilidad. Bien, eso es la idea. Entonces, una de las preguntas de robustez es, ¿cuánto puede cambiar ese parámetro antes de que se vuelva inestable? Entonces, si estuviéramos centrados en esta gráfica del zeta, entonces
Bueno, no recuerdo los valores del zeta, están en fraccionario, pero digamos que aquí vamos creciendo el zeta, perdón, va disminuyendo el zeta, aquí que a medida que vamos avanzando va disminuyendo el zeta. Entonces yo diría que este azul se pasó, entonces tal vez si calculo un zeta más pequeño, me dé justo uno que quede un poquito antes, ¿de acuerdo? Voy a dar un número sin que sea el número real. Digamos que con zeta 0,5 llegué por aquí. Entonces yo diría, bueno, pues entonces yo puedo variar el zeta hasta 0,5 y entonces antes de que el sistema se volviera inestable. Bueno, claro, pero es que imagínense que tengamos que hacer estas gráficas para cada sistema, si es de cuarto, quinto, sexto. Entonces las cosas se complican un poco. Entonces, que hay una manera diferente de hacer esa medición. Volvamos a nuestras diapositivas. Y es medir la distancia entre el Nyquist y el -1,0. Entonces tengo mi planta, sus valores nominales y el controlador, C por G, y entonces armo GL. Entonces tengo GL nominal, ¿cierto? La de los valores del mi modelo. Trazo el Nyquist. Mido la distancia entre este Nyquist y el punto -1,0. Y básicamente esa sería mi robustez, esa sería la cantidad de cambio que puedo permitirme, ¿no? Esa distancia entre el Nyquist y el punto -1,0. Bien, pues resulta que la forma de medir esas distancias hay básicamente tres formas de medirla. Una forma es medirla de forma directa y la distancia entre cualquier punto del Nyquist a este -1,0 es, perdón, aquí me faltó valor absoluto. Valor absoluto de 1 más GL, ¿de acuerdo? Entonces, porque magnitud me da un número o una distancia. Entonces, esa sería la distancia medida directa. Por ejemplo, de un punto acá hasta allá. Bien, pero esta no es la única forma de medirlo. Se inventaron otras formas. Ustedes dirán que son muy complicadas, pero se inventaron otras formas. Entonces están. Entonces, atención a estas formas, son muy importantes porque son la base de nuestra robustez. Primera forma. Entonces, aquí miren, estoy dibujando solo un pedacito de Nyquist para no tener aquí todo el dibujo completo. Entonces, solo voy a dibujar este pedacito. Recuerden que es simétrico, entonces habría otra curva así. Entonces, aquí estoy dibujo un pedazo del Nyquist. Entonces, primera forma. Y a este le llaman el margen de ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, toman el Nyquist, ¿de acuerdo? Miran dónde el Nyquist cruza el eje real negativo. Entonces, aquí cruza. A la frecuencia a la cual cruza el Nyquist con este punto, le llaman la frecuencia de cruce de fase. Porque es básicamente mirar cuando el Nyquist cruza con la línea de real negativa, que son 180 grados, o menos 180 grados. Por eso le llaman la frecuencia de cruce de fase. Y luego miden entonces de este punto hacia el -1,0. Es decir, hacia el -1, ya que estamos aquí sobre el mismo eje. Esa distancia, este trayectico que hay aquí, le llaman el margen de ganancia. ¿Qué significa eso? Pues cuánta ganancia puede cambiar en el sistema, GL, C por G, cuánta ganancia puede cambiar antes de que se vuelva inestable. Eso significa el margen de ganancia. Entonces noten que lo llaman así para hablar de ganancia. Bien. Existe otra. La otra es, esta es un poquito más rara, lo verán un poquito más rara. Traza un círculo de radio 1, llamémoslo un círculo unitario. Miro donde el Nyquist cruza con ese círculo unitario. A esa frecuencia a la cual el Nyquist cruza con ese círculo unitario le llamaron la frecuencia de cruce de ganancia. Tenemos que aprendernos esos nombres. No hay más, no hay manera, pero toca aprendernos esos nombres. Entonces, cuando el Nyquist cruza ese círculo unitario le llaman la frecuencia de cruce de ganancia. Y luego miden el ángulo, miren aquí cómo está esta línea para poder medir el ángulo. Miden el ángulo entre ese punto y el -1,0. Y a ese le llaman el margen de fase. ¿Qué significa? ¿Cuánta fase, recuerden los bodes, ¿no? De magnitud y fase, cuánta fase puede cambiar en el sistema, me refiero a GL, antes de que el sistema se vuelva inestable? Bien, pero más o menos, ustedes encontrarán esas medidas un poco raras, pero van a ver que en los bodes
Bueno, siguen siendo un poquito raros, pero se van a ver un poquito mejor. Cosas adicionales. Cuando la distancia es esta de aquí, miren, hacia atrás, miren que esto no toca el menos 1, 0 ni lo encierra. Entonces este margen de ganancia es positivo. Y cuando el margen de fase se mide aquí, así como está aquí por debajo, el margen de fase es positivo. Entonces, esta gráfica nos muestra margen de ganancia positivo aquí y margen de fase positivo. Comparada con la gráfica de la derecha, tenemos un margen de ganancia negativo, miren que está hacia el otro lado, o sea que se mide negativo de aquí para allá, se mide negativo de aquí para allá. Y los ángulos por encima se miden negativos también, o sea, este margen de fase va a ser negativo. Bien. Generalmente, si el margen de ganancia y el margen de fase, ambos, me dan negativos, el sistema es inestable. Esta variación de GL en magnitud y fase no están, digamos, suscritas a un parámetro, sino están muy en general, porque es que la variación de un parámetro hace variar magnitud y fase. Claro, entonces no estamos viendo cómo es la estabilidad con respecto a un parámetro, no. Estamos viéndolo muy en general. Cuando ese parámetro hace cambiar magnitud y fase, entonces nos varía los dos márgenes. Entonces eso está muy en general, ¿de acuerdo? Magnitud y fase. Lo dividieron en magnitud y fase para no tener que hacerlo parámetro por parámetro. O sea, no es parámetro por parámetro. Bien. Luego, cuando hagamos algunos ejercicios, les voy a dar algunos significados de estos márgenes para que los vean más claros. Bueno, cuando es directamente un parámetro, esa sí me parece la más fácil. Digamos, cambiar la ganancia de C de la planta. Recuerden el K de C de la planta. Cambiar la ganancia de C de la planta es directamente cambiar el margen de ganancia, pero solo en ese caso. Si el parámetro es el cita, no, ya no les puedo decir que eso es ganancia o que es fase, porque cambian las dos cosas. Bien, bueno, como ahora les había dicho que, bueno, esto se originó aquí en los Nyquist y todo eso. Miren que el teorema de estabilidad de Nyquist se generó de ahí, pero realmente lo vamos a ver es en los bodes. Entonces, bueno, estos son dibujos adicionales. Veámoslos aquí. ¿Cómo se ven esos márgenes que acabamos de definir en Nyquist? Ahora expresémoslos en los bodes, ya que los bodes es la misma información del Nyquist, entonces se pueden expresar en los diagramas de bode. Bien, entonces, empecemos con el de ganancia. Bien, entonces, miramos cuando la fase cruza el menos 180 o más 180. Lo que pasa es que los bodes pueden estar dibujados hacia abajo o dependiendo de la función de transferencia puede estar hacia arriba. Pero generalmente las que usamos nosotros van hacia abajo, porque son propias y los valores numéricos y otras cosas. Entonces, cruza, ¿cuándo? Entonces, empezamos otra vez. Entonces, cuando el diagrama de fase del bode cruza el menos 180, entonces recuerden que estoy hablando es de cruzarme aquí. ¿Acuerdo? Esto. Cuando el diagrama de fase cruza el menos 180, a esa frecuencia le llamamos la frecuencia de cruce de fase. Aquí está el nombre en inglés. ¿Acuerdo? A esa frecuencia le llamamos la frecuencia de cruce de fase. Llego y extiendo esta línea de frecuencia porque ya encontré la frecuencia a la cual cruza el menos 180. Y entonces llego acá. La distancia entre el bode de magnitud a esa frecuencia y el 0 dB, que es este eje 0 dB, esa distancia es el margen de ganancia. Bien. Entonces miro el cruce, lo proyecto y miro la distancia entre el bode, diagrama de bode, y el 0 dB. Y ese es el margen de ganancia. ¿Vale? Bien. Es positivo si está por debajo. Es negativo si está por encima. Miren, entonces aquí otra vez. Miro la fase, cruzo el 180 acá, proyecto, mido la distancia y este es el margen de ganancia, pero quedó por encima del 0 dB. Este margen de ganancia es negativo. Entonces miren que hay una definición gráfica ahí, ¿no? Si está por debajo, positivo, si está por encima, negativo. Ok, porque es que después hay que hacer la matemática de esto, entonces hay que mirarlo bien. Bueno, siguiente punto. Entonces este es el margen de ganancia. Bueno, aquí les puedo decir varias cosas. Imagínense que este es el bode de GL.
y que cambian la ganancia de ese del sistema, la aumentan. Eso hace que este bode suba, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el margen de ganancia se va disminuyendo. Es el caso en que hablábamos que coincidía justo con un parámetro. Pero cuando cambio el cita o cambio otro valor, probablemente se mueven los dos diagramas y entonces cambian muchas cosas. Bueno. Siguiente margen de fase. ¿Qué hago? Entonces, cojo el bode de magnitud, miro donde el bode de magnitud cruza el 0 de vez, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, 0 de vez y que es lo mismo de 20 logaritmo de 1, ¿no? Entonces estoy mirando el cruce con este círculo unitario. Entonces estoy mirando dónde cruza esto, aquí. Bien, entonces ese punto de ahí lo traslado a donde cruza el bode con el 0 de vez. A esa frecuencia, miren que este es el eje de frecuencia, a esa frecuencia se le llama la frecuencia de cruce de ganancia. Hay que aprenderse los nombres. Listo, ya encontré la frecuencia, ya encontré dónde está el cruce y entonces hallo la frecuencia. Miro, bueno, hago la proyección hacia el diagrama de fase y entonces miro qué distancia hay entre el bode de fase, ¿cierto? La gráfica del bode, y el menos 180. Mido esa distancia, me va a dar en grados, obviamente. Y ese es el margen de fase. Si se mide por arriba, es positivo. En este otro caso, miren que entonces el bode vino hasta acá, cruzó el 0 de vez, proyecto, y entonces el margen de fase dio por debajo. Entonces, a ese margen de fase que les da en grados es negativo. Bien. Bueno, básicamente este sistema no encierra el menos 1, 0, es decir, este sistema de la izquierda es este. Entonces no encierra el menos 1, 0, estable. O sea, los dos positivos, margen de ganancia y margen de fase. Y en cambio, este esquema de aquí, que tiene los dos márgenes negativos, entonces es este de acá, que es inestable. El margen de ganancia suele darse en decibeles. Lo pueden dar en absoluto también, o sea, en valor absoluto en decibeles, pero es muy común, es mucho más común darlo en decibeles. Y el margen de fase sí está en grados, siempre, realmente eso está en grados. Entonces, digamos, esa es la forma de medir. Entonces, recuerden el significado. Margen de ganancia es cuánta ganancia puede cambiar en la función GL antes de volverse inestable. Y margen de fase, cuánta fase puede cambiar en el sistema antes de volverse inestable. Bien, es más o menos los significados. Y recuerden que no puedo cambiar la fase y la ganancia. No siempre puedo cambiar la fase y la ganancia con un solo parámetro. Eso se habla en general. Se pueden encontrar las representaciones matemáticas para hacer los cálculos del margen de ganancia y el margen de fase. Por ejemplo, para el margen de ganancia, primero debemos encontrar la frecuencia de cruce de fase, la cual recordemos que ocurre cuando el bode de fase cruza el menos 180. Eso nos sugiere la ecuación de el ángulo de nuestra función g de L, evaluada en j omega, cuando es igual a menos 180. De aquí nos saldrá una ecuación de donde tendremos que despejar la frecuencia, y esa será la frecuencia de cruce de fase. Una vez la obtenemos, entonces ya podemos calcular la distancia entre el bode de magnitud y el 0 de vez, o el 1 en absoluto. Se puede hacer mediante cualquiera de estas dos ecuaciones, esta primera para decibeles y esta segunda para encontrar el margen de ganancia en absoluto. Después de allí podemos encontrar el margen de fase. El margen de fase, para hallar el margen de fase debemos calcular o encontrar la frecuencia de cruce de ganancia. Recordemos que esa se encuentra en el bode de magnitud cuando cruza el 0 de vez o el 1 en absoluto. De ahí nos sugiere la ecuación, ¿cierto? En decibeles, 20 logaritmo de nuestra función en j omega igual a 0, que es lo mismo que el valor absoluto de nuestra función o la magnitud de nuestra función g de j omega en 1. De cualquiera de estas dos, esta es una misma ecuación, básicamente debemos encontrar llegar a la misma ecuación, podemos despejar la frecuencia a la cual esto ocurre, este cruce ocurre. Una vez la tenemos, entonces ya podemos calcular la distancia entre nuestro bode de fase y el menos 180 grados. Una de las formas de hacerlo es mediante esta ecuación de aquí abajo y encontraremos el margen de fase en grados. Bien, miremos un ejemplo. Supongamos que nuestro sistema es este de aquí, 0.5 sobre s, factor de s más 1 al cuadrado. Esa es nuestra función GL. Entonces, calcularemos primero el margen de ganancia.
La frecuencia de cruce de fase, entonces será el ángulo de nuestra función evaluada en j omega igualada a 180. Claro, ¿cómo es el ángulo de esta función? Pues sería el ángulo del de arriba menos el ángulo de lo que está abajo. El ángulo del de arriba es 0 y el ángulo del de abajo lo podemos separar en dos partes. El ángulo de este factor es menos 90 y el ángulo de este factor, ya que son dos factores, lo podemos poner, dos factores iguales, lo podemos poner un 2 por la tangente a la menos 1 del imaginario sobre el real. Y eso lo igualamos a 180. Esta es la ecuación de la que hablábamos, de la cual tenemos que obtener nuestra frecuencia de cruce de fase. Al despejarla, es decir, mandar el 90 al otro lado, dividir entre 2 y usar tangente a ambos lados, tenemos que la frecuencia es igual a tangente, la frecuencia omega es igual a tangente de 45, es decir, que la frecuencia de cruce de fase es 1 radián por segundo. Entonces ya tenemos a qué frecuencia cruza nuestro bode de fase, el menos 180. Luego podemos calcular entonces la distancia de nuestro bode de magnitud con el 0 de Bs, por ejemplo usando esta ecuación. Entonces reemplazamos omega por 1 y calculamos la magnitud, menos 20 logaritmo de esa magnitud. Por lo tanto, nos da menos 20 logaritmo de 0,25, que es igual a 12 decibeles. También pudimos haberlo hecho con el inverso de la magnitud y entonces nos da 4 en absoluto. Bien, ahora podremos calcular entonces nuestro margen de fase. Primero debemos calcular la frecuencia de cruce de ganancia, que es donde el bode cruza el 0 de Bs, usando esta ecuación, o 1 en absoluto, que es esta ecuación. Claro, más simple usando esta ecuación. Entonces, calculamos el valor absoluto de nuestra función y lo igualamos a 1. La magnitud de la parte de arriba son 0,5. La magnitud de la parte de abajo podemos dividirla en estos dos factores. Primero la magnitud de aquí es omega y luego la magnitud de aquí, ya que esto está al cuadrado, es omega al cuadrado más 1. Esta es, y lo igualamos a 1. Esta es nuestra ecuación de la cual debemos encontrar el valor de omega. Claro, como vemos aquí da omega cubo, nos darán 3 raíces de aquí. Entonces encontramos esas 3 raíces. Nos dan 2 complejos conjugados y un número real. Y claro, la única frecuencia que nos sirve ya que es real sería esta de acá. Por lo tanto, escogemos esta como nuestra respuesta. Nuestra frecuencia de cruce de ganancia es 0,42 radianes por segundo. Ese es el tipo de respuesta que suelen darnos en esta ecuación. Incluso suelen darnos también resultados como frecuencias negativas, las cuales tampoco las usaríamos, solo usaríamos la frecuencia real positiva. Bien, ya tenemos entonces la frecuencia a la cual el bode de magnitud cruza el 0 de Bs o el 1 en absoluto. Ahora procedemos a calcular la distancia del bode de fase, entonces tendremos que calcular esta fase, y la distancia con el menos 180. Eso lo podemos hacer mediante esta ecuación. Entonces reemplazamos el omega por nuestra frecuencia de cruce de ganancia y calculamos, entonces nuestra ecuación da nuestro margen de fase da 44,06 grados. En MATLAB pueden hacerse cosas similares. Tenemos nuestra función y pues podemos calcular entonces nuestros márgenes y las frecuencias. Una opción es usando la función margin. Usando la función margin nos va a otorgar el margen de ganancia, el margen de fase, la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia en ese orden. Entonces tenemos acá los resultados. El margen de ganancia lo da en absoluto. El margen de fase sí lo da en grados. Y tenemos las otras frecuencias en radianes por segundo. Otra opción es apelar a la parte gráfica. Lo aconsejo también porque nos da una muy buena visión de los significados del margen de fase y margen de ganancia. Es usar la misma función margin, pero sin unas variables destino, las variables destino que teníamos anteriormente. Con esto nos da una gráfica donde nos dibuja el margen de ganancia y el margen de fase a las frecuencias correspondientes, la frecuencia de cruce de fase y la frecuencia de cruce de ganancia. Los datos resultantes nos los escribe aquí en el encabezado. Una tercera opción es usar simplemente el bode de nuestra función. Aquí le llamé g, es realmente nuestra función g de l. Y entonces usando el otro clic, buscar las características y escoger
y las opciones de Minimum Stability Margins. Nos da entonces, aquí nos da un margen de ganancia de 12 a la frecuencia de 1. Esto significa que esta es la frecuencia de cruce de fase. Y aquí tendremos entonces el margen de fase, que son de 44 grados. Aquí lo aproxima ya que no pone todos los decimales, 44.1. Y ya sabemos que es 44.06. Y nos dice que esa es la frecuencia de 0.42. Esa es la frecuencia de cruce de ganancia. Bien, entonces tendríamos las tres opciones, ¿no? El cálculo analítico, que es importante saber cómo se pueden resolver esas ecuaciones, y luego MATLAB cómo nos ayuda a encontrar esos valores, ya sea con la función margin o con la función bode.